Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que estén estudiando. Vamos a ver estructuras condicionales y repetitivas que son necesarias para la construcción de funciones, procedimientos almacenados, triggers y cursores, que nos van a ayudar lógicamente con la programación. Entonces, la estructura condicional que ya todo el mundo conoce es el condicional if. Ya lo han visto en otros lenguajes de programación y acá funciona exactamente de la misma manera. Puede cambiar un poco el formato de la sintaxis, pero en definitiva la respuesta va a ser exactamente la misma. El fin de la condición if es un condicional, ¿sí? La primera forma de la sintaxis es if condición then, ¿sí? Conjunto de instrucciones, end if. Y ahí terminamos. Recordar el punto y coma. El punto y coma le está diciendo la finalización de la condición if. La otra forma de la estructura del condicional if es una estructura compuesta que va a estar dado por if, condición, then, instrucciones, conjunto de instrucciones, else, conjunto de instrucciones, end if. Exactamente lo mismo que el anterior, la diferencia es que agregamos un por defecto. Si no se cumple, haga esto. Y la tercera estructura de esta sintaxis es un condicional anidado. If, condición, then, conjunto de instrucciones, else if, condición, then, conjunto de instrucciones, else if, condición, then, conjunto de instrucciones y así sucesivamente hasta que encontramos un else simple y el end if. A posterior vemos el uso dentro de un procedimiento. Entonces confeccionamos un procedimiento almacenado que muestre el mayor de dos enteros que le pasamos como parámetros. Ya sabemos cómo crear los procedimientos almacenados y vamos a crear nuestro procedimiento iniciando con un drop procedure if exists PA procedimiento, ¿sí? A mayor. El P en general lo vamos a usar como identificador de procedimientos. De todos modos, ustedes cuando lo ven en la pantalla de administración, siempre los procedimientos están dentro de rutinas y van a poder identificar perfectamente cuáles son procedimientos y cuáles son funciones. De todos modos, por una condición de orden, se utiliza la letra P, un identificador más, ¿sí? Un guión bajo y un nombre identificador más específico. Delimitador, create procedure, PA mayor, recibe como dato de entrada, como parámetro de entrada, un valor 1, que va a ser un entero, y va a recibir otro parámetro de entrada como valor 2, que va a ser otro entero. Dentro de begin y end escribimos nuestro script. Y preguntamos si el valor 1 es mayor que el valor 2, then, entonces select valor 1. Ese select valor 1 lo que va a hacer es mostrar por pantalla o el resultado de la consulta el contenido del valor 1. Caso contrario, va a ejecutar el select del valor 2 en diff y ahí terminó toda nuestra historia. Hacemos un call del procedimiento con los valores que nosotros le pasamos como parámetros. En este caso vamos a usar los valores de nuestra tercera opción, ¿sí? Nuestros valores, nuestros if anidados. Entonces,
Podemos utilizar operadores lógicos en una condición de un if. Creamos un nuevo procedimiento almacenado que muestre el mayor de 3 enteros. Hacemos lo mismo, ¿sí? Creamos primero evaluamos que el procedimiento no exista. Si existe, lo borramos y vamos a crear uno nuevo. Create procedure, el nombre del procedimiento, los parámetros de entrada, como estamos mostrando, ¿sí? Los parámetros de entrada, los 3 valores que vamos a comparar, y dentro del begin y el end, el cuerpo del script. Comparamos en el primer if y comparamos con los otros valores. Entonces hacemos el select de valor 1. El if, acá es donde estamos anidados, ¿sí? Hacemos valor 1 mayor que valor 2, entonces select tal cosa. Hacemos el else final, ¿sí? O sea, ya por descarte será valor 3 y ponemos nuestro endif. Hacemos nuestra llamada y le pasamos nuestros parámetros. Estos ejercicios, lógicamente, para probarlo, pueden y deben hacerlo en sus computadoras en el panel SQL. Vamos a crear otro procedimiento al cual le vamos a enviar como parámetro los nombres de 2 provincias y genere como resultado el nombre de la provincia que tiene, más clientes y su cantidad. En caso de tener la misma cantidad, mostrar las 2 provincias y la cantidad. Vamos a borrar nuestro procedimiento, Entonces, creamos nuestro procedimiento, el cual va a recibir 2 parámetros de entrada, provincia 1, provincia 2. Declaramos dentro del cuerpo beginEnd, declaramos 2 variables, que van a ser 2 variables del tipo enteras, donde vamos a almacenar el resultado de los count. Fíjense que en este caso, por una cuestión de practicidad, solamente no usé un select de composición, sino que usé select utilizando las técnicas de los join. Para el caso es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que vamos a tener en cuenta, van a tener que ver que clientes ahora tiene un alias denominado cli, ¿sí? Y provincias tiene un alias denominado pro. Entonces, la unión la vamos a hacer por el alias de provincia, que es pro, punto, el código de la provincia, el cual se va a equiparar con el código de provincia de la tabla clientes. Cuando pronombre es igual a provincia 1, entonces hacemos el count. Hacemos otro count, otro select count en la provincia 2 y hacemos exactamente lo mismo que en el paso anterior. Ahora vamos a preguntar si cantidad de 1 es igual a la cantidad, es mayor que la cantidad de 2, entonces vamos a mostrar el nombre de la provincia y la cantidad que tiene. Si no, si cantidad 2 es mayor que cantidad 1, entonces vamos a mostrar la provincia 2 con su cantidad. Si no, vamos a mostrar provincia 1 y la provincia 2 con la cantidad que muestra que son iguales. Este es un ejemplo de aplicación. ¿Qué es lo que deberían hacer que no está en la base de datos de facturación? Es crear provincias y agregarle cantidad de clientes por provincia. Veamos ahora la estructura condicional case. La estructura condicional case ya la vimos en el uso del select, ¿sí? Tanto como if. O sea, podemos usar indistintamente cualquiera de las dos según la condición o la situación en la que nos encontremos para poder aplicarla. Entonces, case, nombre de la variable, cuando el valor
X, entonces cuando esa variable tenga el valor que sea, entonces hace un conjunto de instrucciones. Cuando asume un valor X, entonces hace conjunto de instrucciones y así sucesivamente hasta encontrar la salida por defecto, que es el else. Conjunto de instrucciones que puede ser un loop, un continue, un exit, lo que sea. La segunda variante de la instrucción o de la estructura case permite disponer de condiciones para cada when. Entonces, vamos a usar case cuando la condición se cumple, cuando x es mayor que y, entonces haga este conjunto de instrucciones. Y así hacemos todas las evaluaciones de las condiciones que nosotros tengamos que evaluar en la práctica que tengamos, hasta que lleguemos a la condición de salida, que va a ser el else. Siempre es por defecto, haga tal cosa. Entonces, en el ejemplo, confeccionamos un procedimiento almacenado que le enviamos un entero comprendido entre 1 y 999. El segundo parámetro debe retornar la cantidad de dígitos que tiene dicho número. Hacemos lo mismo, siempre comenzamos con un drop procedure. Si existe tal procedimiento, creamos nuestro procedimiento, creamos los datos de entrada, o sea, el parámetro de entrada, y vamos a utilizar un parámetro de salida. Dentro del cuerpo del begin, usemos el case. Cuando se cumple tal condición, haga tal cosa. Seteamos una variable con el valor que corresponde, en este caso va a ser 1. Cuando el número es igual o mayor a 10, entonces, y el número es menor que 100, entonces la cantidad va a ser 2, la cantidad de dígitos. En el caso de que sea superior, van a ser 3 dígitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que va a estar comprendido entre el 100 y el 1000. End case, y acá termina nuestro ejemplo. Practíquenlo. Pueden hacer otro tipo de ejemplos para ir haciendo prácticas más interesantes. Y ahora vamos a ver lo que son las estructuras repetitivas, las cuales nos van a ayudar mucho en nuestra programación. Estructuras repetitivas tales como while, ¿sí? O repeat, o for, ustedes ya la conocen, ¿sí? Las conocen de los lenguajes de programación. En este caso también se pueden utilizar. Y la sintaxis es la siguiente. While, la condición que se debe cumplir, haga conjunto de instrucciones end. Entonces el bloque encerrado entre while y end se repite mientras la condición se verifique verdadera al menos una vez. ¿De acuerdo? O no. Si no se condiciona, no se va a repetir nunca. Confeccionamos un nuevo procedimiento que nos retorne dos valores aleatorios distintos comprendidos entre 0 y 10. Creamos el procedimiento, creamos las variables o los parámetros de salida, va a ser el valor 1 y valor 2, que nos van a retornar enteros, y le ponemos o seteamos las variables o los parámetros concretamente en 0. Hacemos while mientras valor 1 sea igual a valor 2, haga set valor 1, usamos la función random multiplicada por 10, ¿sí? Para que el valor modular, para que no se pase, justamente sea un 10, y me va a dar valores comprendidos entre 0 y 10. Lo mismo vamos a hacer para el parámetro o la variable seteada en valor 2. Llamamos al procedimiento de generar dos números aleatorios y los imprimimos. Observar que
no hemos creado las variables B1 y B2. Las variables B1 y B2 se generan automáticamente. Por lo tanto, se pasan por referencia. Se pasan los resultados, se van a pasar por referencia a estas variables. En la cláusula repeat, la sintaxis es la siguiente. Repetir instrucciones, ¿sí?, hasta que se cumpla la condición. Aquí sí se va a hacer o se va a ejecutar al menos una vez este conjunto de instrucciones. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. La diferencia es que lo vamos a tener al menos una vez se va a producir un resultado. Loop. La tercera estructura repetitiva que nos suministra MySQL se llama loop, o sea, que viene a ser algo así como el for. Este tipo de estructura repetitiva encierra un bloque de instrucciones entre dos comandos loops y end loop. Para finalizar el bloque, encerrado por los comandos loop y end loop, debemos ejecutar el comando leave, ¿sí?, finalizarlo, e indicar una etiqueta definitiva previa al comando loop. ¿Qué tengo que hacer? Primero, antes de usar el loop, tengo que crear una etiqueta cualquiera, porque va a ser la referencia a este loop, a este conjunto de instrucciones. Ponemos loop, o sea, la etiqueta previa, conjunto de instrucciones, y end loop para cerrar este bucle. En el ejemplo, vamos a ver que vamos a hacer un loop. Vamos a crear esa etiqueta. Como pueden ver, la etiqueta no está creada como una variable, sino que la creamos en el momento en que vamos a usar el loop. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente para generar números random entre 0 y 10, y cuando se cumple esta condición de que valor 1 es distinto a valor 2, entonces termina la referencia al loop, que es la etiqueta. Entonces terminamos el loop, que va a ser el que indique la referencia de este loop, que va a ser etiqueta 1. Termina un endif en este caso y termina el loop, end loop. Hacemos lo mismo, llamamos a nuestro procedimiento, le pasamos los parámetros y hacemos el select de los valores que necesitamos. Cuando ustedes utilicen esto, ¿sí?, acá les va a pedir que pongan los valores que ustedes están ingresando. En realidad lo va a generar él solo, pero tenemos que mencionar los parámetros, obviamente, que van a ser los parámetros de salida. Otra cosa importante es que desde un procedimiento almacenado podemos llamar a otro procedimiento almacenado. La única condición es que el procedimiento al cual estamos llamando, ¿sí?, o sea, el procedimiento interno, debe existir previamente. Caso contrario, nos dará un error. Entonces, si creamos un procedimiento que se llame multiplicar y tenemos dos parámetros de entrada y un parámetro de salida que va a ser producto, hacemos el set producto, o sea, creamos la variable producto, por eso lo estamos seteando acá, hacemos la multiplicación entre los dos números que pasamos por parámetros y lo terminamos a nuestro script del procedimiento almacenado. Hacemos la llamada y en resu se almacenará el resultado del producto. Bueno, lo mostramos como @resu. Perfecto, hasta ahí hemos creado el primer procedimiento. Ahora, el segundo procedimiento va a retornar el factorial de un número que llamará al procedimiento multiplicar. Entonces,
creamos nuestro procedimiento que se va a llamar factorial, que va a recibir un parámetro de un número entero y va a tener un parámetro de salida que va a ser el resultado, que va a ser otro número entero. Declaramos una variable, num, ¿sí? Declarada como entero. Seteamos resultado en 1, perdón. Seteamos una nueva variable num con el valor de número, ¿de acuerdo? El parámetro ingresado. Mientras num sea mayor que 1, hacemos la llamada al procedimiento multiplicar con los parámetros que hemos mencionado. Si ya tenemos resultados, tenemos la variable num y nuevamente acá, bueno, tenemos resultados obviamente para poder hacer el factorial. Seteamos la variable num con num menos 1, ¿sí? Porque estamos haciendo un factorial, o sea, arrancamos de los enésimos números hasta menos 1 y llegar a 0. La llamada al factorial, pasamos un número de un valor de entrada y tenemos el valor de salida que va a ser el select de @resu. Entonces, ¿qué es lo que debe existir previamente? Este procedimiento almacenado debe existir previo al ser llamado por factorial. Esa es la única condición. ¿Cuántos procedimientos almacenados podemos llamar? Todos los que sean necesarios. Todos los que sean necesarios. Hay que tener en cuenta solamente de no caer en lazos o bucles infinitos, pero podemos llamar a todos los procedimientos que sean necesarios e incluso podemos hacer en algún select externo utilizar una función con los resultados del procedimiento, ¿sí? Pero no podemos usar funciones dentro de procedimientos. ¿De acuerdo? No podemos hacer un select, un llamado a una función dentro de un procedimiento. Eso no lo podemos hacer. Cuando extraemos los resultados y hacemos un select, en este caso podríamos mostrar el @resultado, coma y un llamado a una función X, pero no pueden estar dentro del procedimiento. Esa es la condición. Muchas gracias y continuaremos con triggers.